Y ya estamos en directo, pues bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más leyendo Tristes Trópicos de Levi Strauss. Si esta es la primera vez que llegas al canal, aquí abajito en la descripción te voy a dejar la liga hacia la playlist de este libro que estamos alimentando conforme estamos leyendo este libro por si te lo quieres aventar completo, así como de todos los libros que hemos leído a lo largo de este canal, así que bastante contenido para entretenerte un buen rato. Pero pues bueno, como hay gente que no es fanática de las introducciones tan largas, vamos a darle comienzo. Capítulo 32. En la selva. Desde mi infancia, el mar me inspira sentimientos confusos. El litoral y esa franja periódicamente abandonada por el reflujo que la prolonga disputando al hombre su imperio, me atraen por el desafío que lanzan a nuestras empresas, el universo imprevisto que se oculta, la promesa que hacen de observaciones y de hallazgos templados por la imaginación, como a Benvenuto Cellini, hacia quien experimento mayor inclinación de la que tengo por los otros maestros del Quattrocento. Me gusta vagar por la arena abandonada por la arena y seguir por los contornos de una costa abrupta el itinerario que ella impone, recogiendo guijarros agujereados, conchillas con su forma alterada por el desgaste, o raíces de caña que forman quimeras, y hacerme un museo con todos esos despojos. Por un instante, en nada tiene que envidiar a aquellos donde se han amontonado obras maestras. Además, estas últimas provienen de un trabajo que, aun teniendo su sede en el espíritu y no fuera, quizá no es fundamentalmente distinto de aquel en el que la naturaleza se complace. Pero, no siendo ni marino ni pescador, me siento herido por esta agua que sustrae la mitad de mi universo, y aún más, ya que su gran presencia resuena más acá de la costa, modificando a menudo el paisaje y haciéndolo austero. Me parece que solo el mar destruye la diversidad habitual de la tierra ofreciendo a la vista vastos espacios y coloridos suplementarios, pero al precio de una monotonía agotadora y de una chatura donde ningún valle escondido reserva las sorpresas de que se nutre mi imaginación. Además, hoy en día no son negados los encantos que atribuyo al mar, como un animal senescente cuyo caparazón se espesa como una máscara impermeable alrededor de su cuerpo que no permite respirar a la epidermis y acelera el proceso de envejecimiento. La mayor parte de los países europeos dejan que sus costas se obstruyan con villas, hoteles y casinos. El litoral esboza, como antes, una imagen anticipada de las soledades oceánicas. Se vuelve una especie de frente de batalla donde los hombres movilizan periódicamente todas sus fuerzas para asaltar una libertad a la que niegan su precio por las condiciones en las cuales aceptan arrebatársela. Las playas, donde el mar nos entregaba los frutos de una agitación milenaria, asombrosa galería donde la naturaleza se clasificaba siempre a la vanguardia, bajo el pisoteo de las muchedumbres solo sirven para la disposición y exposición de los desperdicios. Así pues, yo prefiero la montaña al mar, y durante años ese gusto tomó la forma de un amor celoso. Odiaba a los que compartían mi predilección, porque amenazaban esa soledad a la que tanto quería, y despreciaba a los otros, para quienes la montaña significaba sobre todo fatigas excesivas y un horizonte interrumpido, a causa de su incapacidad para experimentar las emociones que suscitaba en mí. Hubiera sido necesario que la sociedad entera confesara la superioridad de las montañas y me reconociera su posición exclusiva. Agrego que esta pasión no se aplicaba a la alta montaña. Esta me había decepcionado por carácter ambiguo, aunque indiscutible, de las alegrías que ocasiona, intensamente físicas y aún orgánicas cuando se considera el esfuerzo requerido, pero no obstante formales y casi abstractas en la medida en que la atención, cautivada por tareas demasiado sabias, se deja en plena naturaleza cercar por preocupaciones que dependen de la mecánica y de la geometría. Amo esa montaña que puede llamarse de Cabras, y sobre todo la zona comprendida entre los 1400 y los 2200 metros. Demasiado media aún para empobrecer el paisaje tal como lo hace más arriba. Allí la altura parece incitar a la naturaleza a una vida más ardiente y con más vivos contrastes, al par que no se deja invadir por los cultivos. En esos altos balcones preserva el espectáculo de una tierra menos domesticada que la de los valles, y tal como nos gusta pensar, sin duda equivocadamente, que el hombre pudo conocerla en sus comienzos. Si el mar ofrece a mi mirada un paisaje diluido, la montaña se me presenta como un mundo concentrado.
Lo es en sentido propio, ya que la tierra plagada y doblada parece tener más superficie en la misma extensión. Las promesas de ese universo más denso son, igualmente, más lentas en agotarse. El clima inestable que allí reina y las diferencias debidas a la altitud, a la exposición y a la naturaleza del suelo favorecen las oposiciones tajantes entre las vertientes y los niveles tanto como entre las estaciones. Yo no estaba como tanta gente, deprimido por la estada en un valle estrecho donde las pendientes por su proximidad semejan murallas y no dejan entrever más que un fragmento de cielo que el sol recorre en pocas horas. Muy por el contrario, me parecía que ese paisaje erguido estaba vivo, en vez de someterse pasivamente a mi contemplación, como un cuadro cuyos detalles es posible aprender a distancia y sin poner nada de sí, me invitaba a una suerte de diálogo donde él y yo deberíamos poner lo mejor de nosotros mismos. El esfuerzo físico que hacía que recorrerlo era algo que yo le concedía y por el cual su ser se me hacía presente, rebelde y provocador a la vez, sustrayéndome siempre una mitad de sí mismo, pero para renovar la otra por la perspectiva complementaria que acompaña a la ascensión o al descenso. El paisaje de montaña se unía a mí en una especie de danza que me parecía dirigir yo tanto más libremente cuanto mejor había logrado penetrar las grandes verdades que le inspiraban. Y no obstante, hoy me siento muy obligado a reconocerlo. Sin que me sienta cambiado, ese amor a la montaña se va desprendiendo de mí como una ola que retrocede sobre la arena. Mis pensamientos son los mismos, es la montaña la que me deja. Alegrías iguales se me hacen menos sensibles por haberlas buscado durante demasiado tiempo y con demasiada intensidad. En estos itinerarios que a menudo he seguido, hasta la sorpresa se me ha hecho familiar. Ya no trepo por los helechos y las rocas, sino entre los fantasmas de mis recuerdos. Estos pierden doblemente su atractivo. Primero, en razón de un desgaste que los ha despojado de toda novedad y sobre todo, porque se obtiene un placer cada vez más entorpecido al precio de un esfuerzo que se acrecienta con los años. Envejezco, y nada me lo advierte más que ese desgaste de los ángulos antes vivos, de mis proyectos y de mis empresas. Aún soy capaz de repetirlos, pero ya no depende de mí que su cumplimiento me acarree la satisfacción que me habían procurado tan a menudo y tan fielmente. Ahora es la selva lo que me atrae. Le encuentro los mismos encantos que a la montaña, pero en una forma más apacible y acogedora. El haber recorrido tanto las sabanas desérticas del Brasil central ha devuelto su precio a esa naturaleza agreste que los antiguos amaron, la hierba nueva, las flores y la frescura húmeda de los chaparrales. Desde entonces ya no me fue posible conservar el mismo amor intransigente a las sabanas pedregosas. Comprendía que el entusiasmo de mi generación por la Provenza era un ardid del que fuimos víctimas después de haber sido sus autores. Para descubrir, alegría suprema que nuestra civilización nos negaba, sacrificamos a la novedad el objeto que debe justificarla. Esa naturaleza había sido desdeñada en cuanto era factible cebarse en otra. Privados de la más válida, teníamos que reducir nuestras ambiciones a la que permanecía disponible, glorificar la sequía y la dureza, ya que sólo esas formas nos eran facilitadas. Pero en esa marcha forzada habíamos olvidado a la selva, tan densa como nuestras ciudades. Estaba poblada por otros seres que formaban una sociedad que nos había mantenido apartados con mayor eficiencia que los desiertos por donde avanzábamos locamente, ya que fueron las altas cimas o las landas asoleadas. Una colectividad de árboles y de plantas ajena al hombre se apresura a tapar las huellas de su paso. A menudo difícil de penetrar, la selva reclama, al que en ella se hunde, esas concesiones que de manera más violenta la montaña exige al caminante. Su horizonte, menos extenso que el de las grandes cadenas, rápidamente tapado, encierra un universo reducido que aísla tan completamente como las perspectivas desérticas. Un mundo de hierbas, de flores, de hongos y de insectos continúa allí con libertad una vida independiente en la cual solo se nos admite por la humildad y la paciencia. Algunos metros de selva bastan para abolir el mundo exterior. Un universo deja lugar a otro, menos complaciente a la vista, pero donde el oído y el olfato, esos sentimientos más próximos al alma, encuentran satisfacción. Renacen bienes que se creían desaparecidos, el silencio, el frescor y la paz. La intimidad con el mundo vegetal concede aquello que el mar ahora nos rehúsa y que la montaña hace pagar demasiado caro. Para convencerme de ello, sin embargo,
Quizá fuera necesario que la selva me impusiera primeramente su forma más virulenta, gracias a lo cual sus rasgos universales se me harían patentes, pues entre la selva, donde me hundía para encontrar a los Tupi-Caguaib, y nuestros climas, la distancia es tal que no se pueden hallar fácilmente los términos para expresarla. Desde fuera, la selva amazónica parece un montón de burbujas congeladas, una plantación vertical de tumefacciones verdes. Se diría que un trastorno patológico ha afligido uniformemente el paisaje fluvial, pero cuando reventamos la funda y entramos, todo cambia. Desde dentro, esa masa confusa se transforma en un universo monumental. La selva deja de ser un desorden terrestre, parece un nuevo mundo planetario, tan rico como el nuestro, al cual hubiera reemplazado. Cuando la vista se acostumbra a reconocer esos planos aproximados y la mente puede superar la próxima impresión del aplastamiento, se descubre un sistema complicado. Se distinguen pisos superpuestos que, a pesar de las rupturas de nivel y de los desórdenes intermitentes, reproducen la misma construcción. Primero, la cima de las plantas y de las hierbas que llegan a la altura del hombre. Por encima, los troncos pálidos de los árboles y las lianas, que gozan brevemente de un espacio libre de toda vegetación. Un poco más arriba, esos troncos desaparecen, ocultos por el follaje de los arbustos y la floración escarlata de los bananeros salvajes. Las pacovas. Los troncos resurgen por un instante de esa espuma para perderse nuevamente entre la floración de las palmeras. Vuelven a salir en un punto más elevado aún, donde se destacan las primeras ramas horizontales, desprovistas de hojas pero sobrecargadas de plantas epífitas, orquídeas y bromeliáceas, como el velamán de un navío, casi fuera del alcance de la vista. Ese universo se cierra en vastas cúpulas, ya verdes, ya sin hojas, pero entonces recubiertas por flores blancas, amarillas, anaranjadas, púrpura o malva. El espectador europeo se maravilla al reconocer allí la frescura de sus primaveras, pero en una escala tan desproporcionada que la majestuosa floración de los fuegos otoñales se impone a él como único término de comparación. A esos pisos aéreos responden otros, bajo los mismos pies del viajero, pues sería una ilusión creer que se camina sobre el suelo, hundido bajo un entrecruzamiento inestable de raíces, vástagos, guedejas y musgos. Cada vez que el pie trastabilla, hay riesgo de caer en profundidades a veces desconcertantes. La presencia de Lucinda complica aún más la marcha. Lucinda es una monita de cola prensil, piel malva y pelo de ardilla siberiana, y de especie Lagotrix, comúnmente llamada barrigudo por su característico vientre abultado. Me la dio a las pocas semanas de vida una india nambicuara, quien la alimentaba y la llevaba día y noche agarrada de su cabellera, que reemplazaba la pelambre y el lomo maternos. Las monas llevan sus crías sobre la espalda. Las mamaderas de leche condensada eran su alimento, las de whisky, que hacían caer de sueño al pobre animal. Me fueron liberando progresivamente por las noches. Durante el día solo pude obtener de Lucinda una promesa. Consistió en cambiar mi cabello por mi bota izquierda, de la cual se agarraba con sus 4 miembros, por encima mismo del pie. A caballo esa posición era posible, y en piragua perfectamente aceptable, pero a pie, cada zarza, cada rama baja, cada hoya, arrancaban a Lucinda gritos estridentes. Todos los esfuerzos para incitarla a aceptar mi brazo, mi hombro y hasta mi cabello fueron vanos. Necesitaban mi bota izquierda, única protección y único punto de seguridad en esa selva donde había nacido y vivido, pero donde le habían bastado pocos meses cerca del hombre para que se le hiciera tan extraña como si hubiera crecido en los refinamientos de la civilización. Así fue como, cojeando con la pierna izquierda y con los oídos heridos por lancinantes reproches a cada paso en falso, yo trataba de no perder de vista la espalda de Abaitara. Nuestro guía avanzaba en la penumbra verde con paso corto y rápido, rodeando gruesos árboles que por momentos se hacían creer que había desaparecido, abriendo un paso a través de zarzales y lianas a golpes de machete, dibujando a derecha e izquierda un itinerario para nosotros incomprensible, pero que nos hundía siempre hacia adelante. Para olvidar la fatiga, yo dejaba mi mente en asociación libre. Al ritmo de la marcha se formaban en mi cabeza pequeños poemas y daban vueltas en ella durante horas, como un bocado que a fuerza de ser masticado perdió su sabor, pero que uno no se decide escupir o tragar por ser su presencia el único entretenimiento posible. El ambiente de acuario que reinaba en la selva engendró esta cuarteta.
En la selva cefalópoda, gordo marisco melenudo, pegado a rocas rojas que roe el vientre de los peces. Luna de Honolulu. O bien, por el contraste sin duda, evocaba el recuerdo ingrato de los suburbios. Limpiaron la hierba, felpudos los pavimentos brillan enjabonados, en la avenida los árboles son grandes escobas abandonadas. Finalmente, esta que nunca me pareció terminada, aunque nació de acuerdo con las circunstancias, aún hoy me atormenta cuando emprendo una marcha prolongada. Amazona, querida Amazona, tú que no tienes seno derecho, tú nos cuentas lindezas, pero tus caminos son demasiado estrechos. Hacia el mediodía, detrás de un matorral nos encontramos súbitamente con dos indígenas que iban en dirección opuesta. El mayor, de unos 40 años, vestido con un pijama desgarrado, tenía el cabello largo hasta los hombros. El otro, con el cabello corto, estaba completamente desnudo salvo el pequeño cucurucho de paja que le adornaba el pene. Sobre la espalda llevaba una gran águila arpía dentro de un cuébano de palmas verdes estrechamente sujeto alrededor de su cuerpo. La habían preparado como un pollo y ofrecía un aspecto lamentable, a pesar de su plumaje con estrías grises y blancas y su cabeza con el poderoso pico amarillo, coronada por una diadema de plumas hirsutas. Ambos indígenas llevaban arco y flecha. Por la conversación entre ellos y Abaitara supimos que eran el jefe de la aldea y su lugarteniente. Procedían al resto de los habitantes, que vagaban por algún lugar de la selva. Todos iban hacia el machado para hacer la visita, prometida desde hace un año, al puesto de Pimiento Bueno. En fin, el águila arpía era un regalo para sus anfitriones. Esto nos contrariaba, pues no solo queríamos encontrar indígenas, sino también visitar la aldea. Así pues, fue necesario persuadir a nuestros interlocutores con la promesa de los numerosos presentes que les esperaban en el campamento de Porquino, de que retornaran, nos acompañaran y nos recibieran en la aldea, a lo cual manifestaron una extrema repugnancia. Enseguida volveríamos a tomar todos juntos el camino del río. Puestos de acuerdo, el águila fue echada sin más al borde de un arroyo, donde parecía inevitable su muerte por hambre o presa de las hormigas. No se volvió a hablar de ella en los 15 días siguientes, salvo por levantar rápidamente su acta de defunción. El águila murió. Los dos Kawaib desaparecieron en la selva para anunciar nuestra llegada a sus familias y reanudamos la marcha. El incidente del águila se prestaba a la reflexión. Muchos autores antiguos cuentan que los tupí criaban águilas y las alimentaban con monos para desplumarlas periódicamente. Rondón había señalado este uso entre los tupí Kawaib y hoy otros observadores entre ciertas tribus del Xingsu y del Araguaya. Por lo tanto, no me sorprendía que un grupo de tupí Kawaib lo hubieran preservado, ni que el águila, considerada como su propiedad más preciosa, fuera llevada como presente. Si nuestros indígenas habían resuelto verdaderamente, como yo comenzaba a sospecharlo, y lo comprobaría enseguida, dejar en forma definitiva su aldea para unirse a la civilización. Pero esto hacía incomprensible la decisión de abandonar el águila a un penoso destino. Sin embargo, toda la historia de la colonización en América del Sur y en otras partes debe tomar en cuenta esas actitudes de renuncias radicales a los valores tradicionales, de esas desagresiones de un género de vida donde la pérdida de ciertos elementos traía aparejada la depresión inmediata de todos los otros, fenómeno del que yo acababa de ver un ejemplo característico. Una comida sumaria, compuesta por algunos trozos de exarque asados y sin remojar, se adornó con productos recogidos en la selva, nuez tocari, frutos de pulpa blanca, ácida y como musgosa, cacao silvestre, bayas del árbol pama, frutos y granos de cajú. Llovió toda la noche sobre los cobertizos de palma que protegían las hamacas. Al alba, la selva, silenciosa durante el día, resonó durante algunos minutos con los gritos de los monos y los loros. Retomamos esta progresión donde cada una trata de no perder de vista la espalda que lo precede, convencido de que bastaría con apartarse algunos metros para perder toda referencia y para que ningún llamado se oyera, pues uno de los rasgos más asombrosos de la selva es que parece inmerso en un medio más denso que el aire. La luz solo penetra enverdecida y debilitada. La voz no tiene alcance. El extraordinario silencio que allí reina, quizá resultado de esa condición ganaría por contagio al viajero si la intensa atención que debe prestar a la ruta no lo incitara ya a callar. Su situación moral conspira con el estado físico para crear un sentimiento de opresión difícilmente tolerable. De tanto en tanto, nuestro guía se inclinaba al borde de su invisible camino para levantar con gesto rápido una hoja
y mostrarnos debajo de ella una astilla lanceolada de bambú plantada oblicuamente en el suelo para que se clavara allí un pie enemigo. Así, con esas trampas llamadas min, los Tupi Caguaif protegen los accesos a su aldea. Los antiguos tupí les hacían más grandes. En el transcurso de la tarde alcanzamos un castanjal, grupo de castaños alrededor de los cuales los indígenas, que explotan metódicamente la selva, habían abierto un pequeño claro para recoger con más facilidad los frutos caídos. Allí acampaba el efectivo de la aldea, hombres desnudos que llevaban el estuche peniano observado en el compañero del jefe, mujeres también desnudas salvo un taparrabo de algodón tejido, ceñido a la altura de los riñones, en un principio teñido de rojo, con urucú, pero luego decolorado por el uso. En total se contaban 6 mujeres, 7 varones, uno de ellos adolescente, y 3 niñitas, como de 1, 2 y 3 años. Sin duda uno de los grupos más reducidos que han podido sobrevivir, durante 13 años por lo menos, es decir, después de la desaparición de la aldea de Abaitara, sin ningún contacto con el mundo exterior. Entre ellos había además 2 paralíticos de las piernas, una mujer joven que se sostenía con ayuda de 2 bastones y un hombre igualmente joven que se arrastraba por el suelo como si no tuviera miembros inferiores. Sus rodillas sobresalían por encima de las piernas descarnadas, hinchadas en su cara interna y como llenas de serosidad. Los dedos del pie izquierdo estaban paralizados, no así los del derecho. Sin embargo, los 2 inválidos se desplazaban en la selva, aún en largos recorridos con aparente facilidad. Se trataría de poliomielitis o de algún otro virus. Era triste evocar ante estos desgraciados librados a sí mismos en la naturaleza más hostil que el hombre puede afrontar estas palabras de Tebet, que visitó a los tupí de la costa del siglo XVI y que admiró a este pueblo compuesto de los mismos elementos que nosotros, que jamás es atacado de lepra, parálisis, letargía, enfermedades ulcerosas ni chancros u otros vicios del cuerpo que se ven superficialmente y en el exterior. No sospechaba que él y sus compañeros eran los adelantados vehículos de esos males. Capítulo 33. La aldea de los grillos. Hacia el final de la tarde llegamos a la aldea. Estaba sentada en un claro artificial que dominaba el angosto valle de un torrente, el Igarapé de Leitao, según descubrí más tarde, afluente de la margen derecha del Machado, donde se vierte algunos kilómetros más abajo de la influencia del Muki. La aldea consistía en 4 casas casi cuadradas y ubicadas en la misma línea, paralelamente al curso del torrente. Las 2 casas más grandes servían de habitación, como se podía ver por las hamacas, hechas con cordones de algodón anudado, suspendidas entre los postes. Las otras 2, una de ellas intercalada entre las 2 primeras, hacía tiempo que estaban desocupadas y ofrecían el aspecto de galpones o cobertizos. Después de un examen superficial, parecían del mismo tipo que las casas brasileñas de la región. En realidad, su concepción era diferente, pues el plano de los postes que soportaban la alta techumbre de palma a 2 aguas estaba inscripto en el interior del plano de la techumbre y era más pequeño que él, de tal manera que la construcción tomaba la forma de un hongo cuadrado. Empero, esa estructura no se veía por la presencia de falsos muros elevados en la dirección del techo, aunque sin tocarlo. Esas empalizadas, pues de eso se trataba, eran troncos de palmeras aserrados transversalmente y plantados unos junto a otros y atados entre sí, con la cara convexa hacia afuera. En la casa principal, la que se hallaba entre los 2 galpones, los troncos estaban escotados para ahorrar aspilleras pentagonales y la pared exterior estaba cubierta de pinturas sumariamente realizadas en rojo y negro con urucú y una resina. Esas pinturas representaban en orden, y según un comentario indígena, un personaje, mujeres, un águila arpía, niños, un objeto en forma de aspillera, un sapo, un perro, un gran cuadrúpedo no identificado, 2 bandas de trazos en zigzag, 2 pescados, 2 cuadrúpedos, un jaguar y por último, un motivo simétrico compuesto de cuadrados, medias lunas y arcos. Estas casas no se parecen en nada a las viviendas indígenas de las tribus vecinas. Sin embargo, es probable que reproduzcan una forma tradicional. Cuando Rondón descubrió a los Tupi Caguaib, sus casas ya eran cuadradas o rectangulares con techos a 2 aguas. Además,
La estructura en forma de hongo no corresponde a ninguna técnica neobrasileña. Esas casas de alta techumbre están, por otra parte, documentadas por diversos testimonios arqueológicos de diversas civilizaciones precolombinas. Otra originalidad de los Tupi Caguaib es que, igual que sus primos, los Paritintín, no cultivan ni consumen tabaco. Cuando vieron desembalar nuestra provisión de tabaco en cuerda, el jefe de la aldea exclamaba con sarcasmo: Yaneapit, son excrementos. Los informes de la Comisión Rondón indican también que en la época de los primeros contactos los indígenas se mostraban tan irritados por la presencia de los fumadores que les arrancaban los cigarros y cigarrillos. Sin embargo, a diferencia de los Parintintín, los Tupi Caguaib poseen un término para designar el tabaco, tabac, es decir, el mismo que empleamos nosotros, derivado de los antiguos idiomas indígenas de las Antillas y verosímilmente de origen caribe. Un eventual resto puede encontrarse en los dialectos del guaporé, que poseen el mismo término, ya sea porque lo han tomado del español, el portugués es fumo, ya porque las culturas del guaporé representan el extremo sudoeste de una vieja civilización antilano, guayánica, como tantos indicios lo sugieren, que también parecen haber dejado vestigios en el valle bajo del Xingú. Hay que agregar que los nambicuaras son fumadores inveterados de cigarrillos, mientras que los otros vecinos de los Tupi Caguaib, los Quepquirihuat y los Mundé, toman el tabaco por medio de tubos insufladores. De ese modo, la presencia de un grupo de tribus sin tabaco en el sur de Brasil plantea un enigma, sobre todo si se considera que los antiguos Tupi hacían gran uso de ese producto. A falta de tabaco, la aldea nos recibiría con lo que los viajeros del siglo XVI llamaban cahui, dicen los Tupi Caguaib, es decir, una bebida de chicha de ese maíz cuyas muchas variedades cultivaban los indígenas en los desmontes quemados en los linderos de la aldea. Los antiguos viajeros describieron marmitas tan altas como hombres, donde se preparaba el líquido y el papel que se daba a las vírgenes de la tribu, quienes escupían allí abundantemente para provocar la fermentación. Las marmitas de los Tupi Caguaib eran demasiado pequeñas o la aldea carecía de otras vírgenes. Trajeron a las 3 niñitas y se las hizo expectorar en la cocción de los granos triturados. Como la exquisita bebida, a la vez nutritiva y refrescante, fue consumida la misma noche. La fermentación no estaba muy avanzada. La visita a la huerta permitió observar, alrededor de la gran jaula de madera antes ocupada por la arpía y aún sembrada de huesos, maníes, porotos, diversos ajíes, pequeños ñames, batatas, mandioca y maíz. Los indígenas completan esos recursos mediante la recolección de frutos salvajes. Explotan también una gramínea de la selva. Atan varios tallitos por su parte superior para que los granos que caen se acumulen en montoncitos. Esos granos se calientan en una fuente de cerámica hasta que estallan como el maíz frito y tienen un sabor parecido al de este. Mientras que el cajuín atravesaba su complicado ciclo de mezclas y ebulliciones, revuelto por las mujeres por medio de cucharones hechos de medias calabazas. Yo aprovechaba las últimas horas de sol para observar a los indios. Además del taparrabo de algodón, las mujeres llevaban banditas muy apretadas alrededor de muñecas y tobillos, y collares de dientes de tapir o plaquetas de huesos de ciervo. Su rostro estaba tatuado con el jugo azul negro del genipá. En las mejillas una gruesa línea oblicua, desde el lóbulo de la oreja hasta la comisura de los labios, marcada con 4 pequeños trazos verticales, y en el mentón 4 líneas horizontales superpuestas, cada una de ellas adornada por debajo con una franja de estrías. El cabello, casi siempre corto, era frecuentemente peinado con un escarpidor o un instrumento más fino, hecho con palitos de madera unidos con hilo de algodón. Los hombres tenían por única vestimenta el estuche peniano que he mencionado antes. Justamente, un indígena se estaba confeccionando uno nuevo. Arrancó ambos costados de una hoja fresca de pacoba, de su nervadura central, y los desembarazó del reborde exterior coriáceo. Luego los plegó en 2 a lo largo, lubricando las dos piezas, de 7 por 30 centímetros más o menos, una en la otra, de manera que ambos pliegues se unirían en ángulo recto. Obtuvo una especie de escuadra, de 2 espesores de hoja en los costados y 4 en la punta, donde las 2 bandas se entrecruzaban. Una vez hecho esto, esta parte se rebate sobre su diagonal y los 2 brazos se recortan y se estiran.
de tal manera que el obrero en ese momento solo tiene en sus manos un triangulito isósceles formado por 8 espesores. Lo redondea alrededor del pulgar, de adelante hacia atrás. Secciona las partes superiores de ambos ángulos inferiores y cose los bordes laterales con una aguja de madera e hilo vegetal. El objeto está listo. Ahora solo hay que ponerlo en el lugar adecuado, estirando el prepucio a través de la abertura para que el estuche no se caiga y para que la tensión de la piel mantenga el miembro levantado. Todos los hombres llevan este accesorio, y si alguno de ellos ha perdido el suyo, se apresura a apretar el extremo estirado de su prepucio bajo el cordel que le ciñe la espalda, a la altura de los riñones. Las viviendas estaban casi vacías. Se veían allí las hamacas de piolín de algodón, algunas marmitas de tierra y una cazuela para secar el fuego a la pulpa del maíz, o de mandioca, recipientes de calabaza, morteros y masas de madera, ralladores para mandioca, de madera incrustada de espinas, tamices de cestería, buriles de diente de roedor, husos, algunos arcos de 1.7 metros aproximadamente. Las flechas eran de diferentes tipos, ya de punta de bambú, lanceolados por la caza o recortadas en dientes aserrados para la guerra, ya de puntas múltiples para la pesca, en fin. Se veían algunos instrumentos musicales, una flauta de pan con 13 tubos y octavinas de 4 agujeros. Por la noche, el jefe nos trajo ceremoniosamente el cajuín y un guiso de porotos gigantes y de ajíes que quemaba la boca, plato reconfortante después de 6 meses entre los nambicuara, que no conocen ni la sal ni los pimientos, y cuyo delicado paladar exige además que las comidas sean inundadas de agua para enfriarlas antes de ser consumidas. Una pequeña calabaza contenía la sal indígena, agua oscura tan amarga que el jefe, que se contentaba con mirarnos comer, tuvo que probarla en nuestra presencia para tranquilizarnos, porque se podía confundir con un veneno. Ese condimento se prepara con la ceniza de la madera del taorí branca. A pesar de que la modestia de la comida, la dignidad con que fue ofrecida me recordó que los antiguos jefes tupíes tenían que recibir a menudo, según la expresión de un viajero. Detalle más sorprendente aún, después de una noche que pasé en uno de los galpones, comprobé que mi cinturón había sido roído por los grillos. Jamás había sufrido las fechorías de esos insectos y nunca los había notado en ninguna de las tribus con las que viví: Caingang, Cadubeo, Bororo, Parecí, Nambicuara, Mundé. Solo entre los tupí estaba destinado a vivir un contratiempo que ya había conocido Yves de Breux y Jean de Lery 400 años antes. Y cita: y también para que, de una vez, describa yo a estas bestezuelas, que, no mayores que nuestros grillos, salen así como esos por la noche junto al fuego, y si algo encuentran no dejarán de roerlo, pero principalmente, además de eso, se arrojaban de tal manera sobre los lazos y zapatos de Guadamesí, que comiendo toda la parte superior, los que los tenían hallabanlos por la mañana al levantarse, todos blancos y desflacados. Termina la cita. Como los grillos, a diferencia de las termitas y otros insectos destructores, se conforman con roer la película superficial del cuero y, en efecto, yo encontré mi cinturón todo blanco y desflacado, testigo de una asociación extraña y exclusiva, varias veces secular, entre una especie de insectos y una agrupación humana. En cuanto se levantó el sol, uno de nuestros hombres partió a la selva para matar algunas palomas que revoloteaban en los aledaños. Poco rato después se oyó un disparo al que nadie hizo caso. Sin embargo, enseguida apareció un indígena, pálido y en un estado de excitación intensa. Trató de decirnos algo. Abaitara no estaba cerca para servir de intérprete. Sin embargo, del lado de la selva se oían grandes gritos, que se acercaban cada vez más. Pronto, el hombre atravesó corriendo los cultivos, sosteniéndose con la mano izquierda el antebrazo derecho de donde pendía una extremidad despedazada. Se había apoyado en su fusil y había salido un tiro. Luis y yo deliberamos sobre lo que había que hacer. Tenía 3 dedos casi seccionados y la palma aparentemente rota. La amputación parecía inevitable. Sin embargo, no nos animábamos a hacerla y dejar así inválido a ese compañero. Lo habíamos reclutado con su hermano en una aldehuela, cerca de Guayabá. Nos sentimos particularmente responsables de él a causa de su juventud y nos había conquistado con su lealtad y su delicadeza campesina. Para él, cuyo oficio era ocuparse de las bestias, se requería gran habilidad manual para el acarreo de las cargas hasta el lomo de las muías y de los bueyes. La amputación hubiera sido una catástrofe. No sin temor decidimos ubicar más o menos los dedos, hacer un apósito con los medios de que disponíamos y emprender la vuelta. En cuanto llegáramos al campamento,
Luis conduciría al herido a Urupá, donde estaba nuestro médico, y si los indígenas lo querían, yo permanecería entre ellos, acampando a orillas del río para que la embarcación viniera a buscarme 15 días después. Se necesitaban 3 días para descender al río, y más o menos una semana para remontarlo. Aterrorizados por un accidente del que temían que modificara nuestra disposición amistosa, los indios aceptaron todo lo que se les propuso. Mientras se preparaban, nos adelantamos retornando hacia la selva. El viaje se realizó en una atmósfera de pesadilla. Me quedaban pocos recuerdos. El herido deliró durante todo el trayecto, caminando con paso tan vivo que no podíamos seguirlo. Tomó la delantera al guía sin experimentar el menor titubeo sobre un itinerario que parecía haberse cerrado detrás de nosotros. Pudimos hacerlo dormir durante la noche a fuerza de somníferos. Felizmente no estaba habituado en absoluto a los medicamentos y esos producían pleno efecto. Cuando alcanzamos el campamento, en la tarde del día siguiente, comprobamos que su mano estaba llena de gusanos, causa de insoportables dolores. Pero cuando 3 días más tarde fue confiado al médico, la herida se había salvado de la gangrena, pues los gusanos habían ido consumiendo la carne podrida. La amputación no fue necesaria y una larga serie de pequeñas operaciones que duraron cerca de un mes y que probaron la habilidad de Bellar como vivisector y entomólogo, devolvieron a Emidio una mano aceptable. Cuando llegamos a Madeira en diciembre lo envié a Guyabá por avión, a un convaleciente para que repusiera fuerzas. Pero en enero volví a esos parajes para encontrarme con el grueso de mi grupo y visité a sus padres. Los encontré llenos de reproches para conmigo, no ciertamente por los sufrimientos de su hijo, que consideraban como un incidente trivial en la vida del Certao, sino por haber cometido la barbaridad de exponerlo a volar por los aires, situación diabólica a la que no concebían cómo se podía someter a un cristiano. Bueno, pues ya con eso llegamos al final de la narración del día de hoy. Pues ahora un directo un tanto corto, pero pues a ver, dos capítulos muy interesantes sobre esta comunidad que encontraron en la selva de los Tupí Cahuaib. Pues bueno, si te está gustando esta narración, te invito a que le des like, a que te suscribas para que no te pierdas las siguientes narraciones y pues obviamente a compartirlo para que podamos ser más. Y pues nada, por el momento eso es todo, nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.